días. Muchas gracias a todos los que nos acompañan en esta mañana de día viernes. Espero que disfruten este webinar, el cual está siendo grabado. Recuerden que podrán dejarnos sus preguntas en el chat y las vamos a abordar al final del webinar. Ya, sin más preámbulo, quiero presentarme. Yo soy Loreto Castillo, gerente de negocios e innovación en HumanNet, consultora especialista en gestión de personas. Y hoy, junto a Colaboro Learning, nuestra academia formativa, innovadora y vanguardista para el desarrollo de profesionales y organizaciones, y sus 4 escuelas formativas, tenemos el honor de contar con el doctor Fernando Vélez, un verdadero referente en comunicación y liderazgo. Él no solo es doctor, PhD y magíster, sino también un consultor de gran experiencia en 14 países y escritor. Es un consultor asociado, además de HumanNet, y un colaborador clave en Colaboro Learning. Fernando, muy buenos días. Bienvenido a este webinar. Hola Loreto, hola a todos los participantes de este webinar. Un gusto poder estar acá, conversar, reflexionar y aprender todos juntos sobre temas que se están requiriendo del mundo del trabajo. Así que para mí un honor y súper agradecido por la invitación. Gracias. Muchas gracias, Fernando, a ti por aceptar esta invitación, por darte este espacio. Gracias a todos los que nos acompañan también y quieren saber más sobre liderazgo, comunicación, las organizaciones. Partiendo de esa base, Fernando, me gustaría comenzar con una pregunta y a modo general es saber cómo ves tú la conexión que existe entre las organizaciones, el liderazgo, el mundo del trabajo, los ejecutivos. ¿Cómo lo ves tú como un sistema integrado, por ejemplo? Bueno, yo creo que, a ver, una organización es un ecosistema de personas, de creencias, con un propósito único, se supone, con estructuras que son súper diversas, que tienen que dialogar, que muchas veces están en tensión, y que al final del día tienen que, como diría Elvin Toffler, aprender, desaprender y reaprender para poder sostener lo que es el desafío de una empresa, que es cumplir desafíos que son colectivos, pero a la vez son individuales y que buscan un bien que está estipulado dentro de la estructura organizacional. Pero bajo ese escenario hay otro microescenario. Está el liderazgo, está lo que son los equipos de trabajo, y por supuesto que la comunicación cumple el rol, yo te diría que más que fidelizar contenido, de generar un entendimiento colectivo. ¿Ya? La comunicación, por lo general, que yo siempre lo digo, está bastante subutilizada en el mundo del trabajo, porque está llevada a un plano informativo, táctico, operativo, y la comunicación es mucho más que eso. La comunicación es un espacio de entendimiento y de alineamiento también para co-crear. Entonces, si tú me preguntas cuál es la sinergia que ocurre entre todo esto, es cómo entre todos nos ponemos de acuerdo para alcanzar un sueño común. Pero para eso se requiere, yo diría, de plasticidad cultural, se requiere de una organización que esté bajo un escenario emocional también compartido, para desde ahí poder generar una cultura de relacionamiento. Por lo general, el mundo del trabajo a nivel latinoamericano, que es donde yo me muevo, por nuestra propia cultura, nuestra propia historia, porque venimos de la pobreza como continente, muchas veces las empresas tienen un perfil cultural más darwiniano, competitivo, y cuando hay competencia hay desconfianza, y cuando hay desconfianza hay brecha para poder relacionarnos. Entonces el punto es ese: cómo construir organizaciones fuertes, flexibles, adaptativas y conscientes, y en donde la colaboración sea el escenario de encuentro para desde ahí apalancar acciones conjuntas. Mira, a propósito de lo que tú comentas sobre la adaptabilidad cultural, la plasticidad, la transformación de equipos, tú viniste con un propósito también a Chile, y uno de esos propósitos es porque estás planificando y estás realizando la publicación de tu libro que habla sobre esto, sobre el liderazgo comunicativo. Me gustaría saber qué te inspiró a hablar sobre estos temas.
Bueno, a ver, este libro, que es un libro que vine a lanzar, como tú dices, a Chile, porque yo vivo en Colombia hace 9 años, es un libro que surgió de una tesis doctoral, una investigación que hice hace algunos años con 9 países, son 20 casos de empresas públicas y privadas, y en donde trabajé con 3 grandes recursos: la comunicación, el liderazgo y el trabajo. Y desde ahí, con técnicas cualitativas, hice una investigación para poder reflexionar sobre cómo todo esto se conecta a la hora, por supuesto, de construir empresas. Esto fue hace años ya. Yo te diría que esta investigación me demoré unos 6 años, 5 años, y después se transformó en un libro, pero siempre con la idea, porque una tesis doctoral no tiene que ver con un libro, ¿ah? Es cómo transformar todo este contenido en algo cercano, que articule sentido, que nos lleve a una reflexión y a preguntas curiosas, y desde ahí, por supuesto, una toma de conciencia sobre cuáles son los factores críticos de éxito que hacen que la comunicación tenga un rol ya dentro del mundo del trabajo. Y por supuesto, cómo el liderazgo, porque el liderazgo siempre se dice que gestiona la emocionalidad del equipo, está bien, pero el liderazgo también gestiona lo que es la cultura. Y la cultura son los sistemas de creencia y los valores que nos llevan a los procesos conductuales. Así que desde ese lugar me metí en esta investigación, que ahora termino en un libro con la editorial Océano, y que estoy haciendo diferentes actividades en Chile para promocionar el lanzamiento de este libro, porque yo creo que es un tema que requiere abrazar con fuerza, más en estos tiempos Bani o VUCA, que son altamente complejos, inciertos, volátiles y todas las anteriores. Entonces, el punto es ese: cómo generar plasticidad cultural en escenario en donde el dinamismo es tal y que es local, aparte, que es global y local. Entonces, desde ahí, este es un aporte que espero sume a abrir nuevas conversaciones. Perfecto. Tú hablas de una triada sinérgica. Lo sé porque tengo tu libro y también conozco tu trayectoria en la relación de colaboración que tenemos hoy en día y con todos los trabajos que estamos haciendo. Esta triada sinérgica, y dices que es un recurso fundamental de esta obra. Cuéntame un poco más sobre eso. Bueno, yo te diría que la triada es esta urgencia de conectar el mundo del liderazgo con un espacio que va mucho más allá de una persona que coordina. Porque al final, el líder lo que hace es construir un ecosistema de creencias compartido. Eso es. Y que yo siempre lo digo también: en la época de la revolución industrial, los líderes trabajaban con músculos para mover las máquinas porque eran a vapor. En la época actual ya no se requiere músculo, se requiere conocimiento. Y el conocimiento transita dentro del mundo del trabajo desde redes conversacionales. Por eso que hoy día ya aparece también esto de la jerarquía y la redarquía. La redarquía es la inteligencia colectiva. Entonces, el punto es ese: cómo generar plasticidad cultural desde organizaciones que estén al servicio de espacios dialógicos. Cuando tú estás al servicio de conversaciones poderosas que movilizan, que inspiran, que recrean, que redefinen, por supuesto que estás al servicio de una organización que tiene capacidad de aprendizaje. Cuando una organización tiene capacidad de aprendizaje, tiene, yo te diría, mayor facilidad para, en tiempos de complejidad absoluta, poder dar un giro en las tomas de decisiones. Entonces, lo que hoy día se está hablando es que el mundo del trabajo, por supuesto que requiere de líderes que encaucen, inspiren, movilicen, pero requiere también de bases organizacionales consistentes, empoderadas, que manejen un alto nivel de contenido, que estén actualizadas y que estén empoderadas para poder ejercer yo diría, el conocimiento. Entonces, desde ese lugar, yo escribí este libro que está al servicio de un reseteo de lo que es el liderazgo. Hablo harto de este liderazgo capataz clásico latinoamericano: palo, zanahoria, coerción, sometimiento, que busca esta brecha entre el que está arriba y el que está abajo, ya que es como el liderazgo antiguo, con este liderazgo que es un liderazgo coach, que acompaña en procesos de cambio, que conecta con espacios emocionales, que redefine el cómo coexistimos todos para desde ahí articular y co-crear escenarios laborales diferentes. Entonces, yo te diría que el desafío de este texto está, yo diría, en redefinir el cómo nos queremos vivir el liderazgo.
el cómo queremos entender nuestro rol dentro de lo que es la estructura organizacional. Esto está pensado tanto para directores, como gerentes, como jefatura. Es decir, el libro apunta a poner arriba de la mesa el tema del poder y desde ahí pensar qué hacemos con el poder. Es más, yo cuando hago coaching, muchos gerentes de diferentes países, yo les hago estas preguntas. Yo les digo, bueno, ¿para qué quieres poder tú? ¿Qué harías con el poder? ¿Qué no harías con el poder? ¿Cuáles son tus límites para acceder a mayor poder? ¿Cuáles son tus frenos éticos también? Entonces, el libro tiene 3 dimensiones que yo también siempre lo planteo, que son ejes rectores. Uno que es lo ontológico, que es el estudio del ser. O sea, el líder tiene que tener un autoconocimiento superior al promedio, tiene que ver sus puntos ciegos. Y por supuesto, desde ahí tiene que tener capacidad de rediseño. Pero por otro lado está lo axiológico, que es el estudio de los valores. Yo no puedo tener una mala persona, una persona injusta que esté liderando, porque eso me va a generar ruido para abajo. Y por otro lado está lo no zoológico, que es el estudio del conocimiento. Yo requiero tener un líder que quiera aprender, porque si yo tengo un líder que no quiere aprender, por supuesto que el equipo no va a aprender, porque yo no puedo lo que no tengo. Entonces, cuando uno ve que los procesos de transformación cultural, el 70-80% muchas veces fracasa, porque los líderes fracasan. Entonces, no es menor el rol que cumple un líder en lo que es la gestación de una cultura. Y por eso que el libro siempre apunta a cómo construimos una cultura compartida, pero literalmente aplicada en procesos conductuales. Fernando, tú también planteas que informar es dar y comunicar es entenderse. ¿Cómo se aplica esto en el mundo laboral? Cuando a ti te imponen, tú aceptas, pero desde un lugar un poco de sometimiento. Muchas veces lo que queda en jaque es tu propia dignidad. Cuando se impone, hay un ejercicio de fuerza. Pero cuando a ti te llevan al entendimiento, te llevan a un lugar más participativo, donde se te está escuchando más, se valora, tú sientes eso y desde ahí tu compromiso es mayor. Yo creo que hoy día lo que está requiriendo en el mundo organizacional es entendimiento. Y el entendimiento es el resultado de una buena conversación. Y la buena conversación es el resultado de ver al otro en la diferencia y desde ahí sostener esa diferencia, no imponer. Entonces, y piénsalo, y yo siempre le digo a la gente cuando hago talleres, piensen en esos liderazgos potentes que los marcaron, que literalmente fueron un elemento diferenciador del resto. ¿Qué pasó con el relacionamiento con el líder? ¿Qué nivel de capacidad de escucha tenía? Entonces, claro, cuando trabajo con líderes, yo les pregunto, ¿cómo son las conversaciones que ustedes tienen? ¿Qué nivel de diseño tienen? ¿Las conversaciones de ustedes convocan? ¿Son creíbles? ¿Sostienen la inconsistencia? ¿Están al servicio del desarrollo del otro? Las conversaciones son, no, porque las conversaciones no son inofensivas, pero el punto es ese. ¿Qué nivel de conciencia tiene el propio líder de la capacidad y el impacto de sus conversaciones? Y que habría que desafiar, que habría que rediseñar. Por eso es que este libro navega por cosas que tú podrías decir, oye, tienen espacio de obviedad, por supuesto, bastante obvio, pero a la vez esas cosas no necesariamente ocurren. Y yo te lo cuento, una vez entrevisté a Freddy Kaufman, lo llamo y le digo, oye, Freddy, ¿cuál es la pregunta que nadie te ha hecho con respecto a tu último libro, La empresa consciente, que fue un bestseller? Y Kaufman me dice, mira, lo que nadie me pregunta es cuál es la trampa. ¿Cuál es la trampa? Que soy hipertenso como sal. ¿Cuál es la trampa? Que si tengo temas cardio no hago deporte. ¿Cuál es la trampa? Que soy diabético como azúcar. Es decir, ¿qué es lo que hago yo que sabiendo que voy a un barranco no piso el freno? Y eso pasa mucho en las empresas. Todos hablan del liderazgo, pero el liderazgo latino, el 85% de las personas renuncian no a la mala empresa, sino que al mal liderazgo. Todos hablamos de la comunicación, pero en América Latina el impacto de un buen feedback no supera el 25%. Todos hablamos de la estrategia, pero en América Latina, por lo general, entre un 7 y un 8% de las empresas cumplen la planificación estratégica, el resto humo. Entonces, estamos en la inconsistencia, como que no acostumbramos a estar ahí, una zona de confort más o menos, ¿ya? Que hace que muchas veces perdamos posibilidades. Por eso es que este libro trata de ser un punto de inflexión para redefinir cuál es el rol
es el protagonismo del líder, para desde ahí, yo te diría, encauzar organizaciones más eficientes y comprometidas con su propio destino. Sobre eso mismo, tú también hablas mucho sobre el liderazgo capataz y el liderazgo coach. ¿Cuál es el gran salto cultural entre uno y otro? Yo creo que es entender que el liderazgo no es que tú lo tengas que tener. Ojalá que tu equipo de personas sean todos líderes. Y el liderazgo en el fondo es como la autogestión, es cuando yo sé lo que tengo que hacer. O sea, por ejemplo, para el terremoto del 2010, yo estoy en una empresa muy plana, sin mando medio, una base organizacional súper consolidada, empoderada, y la línea de gerentes estaban todos en Europa. Te estoy hablando de una siderúrgica muy conocida. Se juntan al otro día del terremoto, se cayeron 2/3 de la industria, fue una cuestión terrible. Entonces, estoy hablando del terremoto del 2010. Invitan a los consultores, toda la cancha de fútbol, y los propios trabajadores empezaron a tomar decisiones con respecto al negocio, a los proveedores, a los problemas, a la gente que se les cayó las casas. Es decir, cuando a ti te colocan la confianza arriba de la mesa, pero te colocan el poder, pero también te colocan el conocimiento. Es decir, cuando a ti te dan todos los recursos para que tú literalmente florezcas y des lo mejor de ti, por lo general los resultados son virtuosos. Pero claro, para eso requerimos de confianza. Y entendiendo la confianza como el espacio para coordinar acciones con otros. Entonces, si yo estoy en una organización trabada, absolutamente desconfiada, es muy difícil que pueda dar saltos cualitativos, porque obviamente que no va a haber una delegación de responsabilidades, y desde ahí la organización está trabada. Entonces, yo te diría que el gran salto entre el liderazgo coach y el liderazgo, o sea, el liderazgo capataz y el liderazgo coach, es un espacio de confianza que, ojo, está al servicio también, y que también hay que decirlo, y que conecta con mis otros libros, al servicio del cuidado de la persona. Y eso lo digo y lo remarco porque en el fondo yo creo que es el tema fondo. Cuando yo tengo una organización cuidadosa que blinda lo que es el respeto a las personas, desde ahí el relacionamiento y el cumplimiento del propósito es diferente. Perfecto, sí. Tú también nos hablas mucho de la plasticidad. Es un concepto que tal vez no es muy conocido, muy utilizado. Plasticidad cultural y también la redarquía, otro concepto un poco más ajeno tal vez, no sé qué tanto en términos de las organizaciones, pero ¿podrías profundizar un poco más al respecto? Claro. Mira, por ejemplo, cuando fue la pandemia, yo estaba en Colombia, en Bogotá, y se puso de moda mi libro Resiliencia Organizacional, que saqué con GEDISA. Ajá. Se puso muy de moda y todas las empresas querían charlas sobre resiliencia, porque imagínate, o sea, el problema era mayor. ¿Qué es lo que vi? Porque aparte de dar la charla, hice mucha consultoría, programas de coaching, de todo. Las organizaciones que tenían fisura en la cultura, que eran inconsistentes, que tenían unos liderazgos que estaban al debe, que literalmente no fidelizaban, no cuidaban desde una ética común, esas organizaciones se fundaron. Literalmente no resistieron la tensión porque no tenían la masa crítica para articular un cuidado colectivo para después ir por más. Pero las organizaciones que estuvieron en el espacio siempre de la coherencia y la consistencia entre lo que se decía y se hacía, con liderazgo verosímiles, que literalmente se notaba que estaban en un campo ético diferente, que obviamente con el tiempo se construyó, porque esta cuestión no hay azar, acá no hay milagro. Esto es el resultado de un trabajo colectivo, pero mancomunado. Entonces, ¿qué pasó con esas organizaciones? Por supuesto que les fue muy bien, pero porque tuvieron, yo te diría, esta memoria activa de poder entender de que esta crisis iba a pasar, pero los valores que ahí los convocaban siempre eran los mismos. Entonces, la emoción y los valores, por lo general, generan tracción, y que es la conducta. Y eso lo vi, entonces, claro, para mí una organización con plasticidad cultural es una organización que está al servicio del dinamismo, de los cambios, que como se dice, que igual encuentro, me gusta esa frase, que es abrazar el cambio, pero abrazar el cambio lo estoy hablando no desde el lugar común, sino que desde un espacio súper realista, que literalmente creo que hay que evitarlo, porque esto
no va a cambiar, o sea, esto va a ser así, cada vez más dinámico, porque hasta la misma ciberpsicología, cuando tú te pones a estudiar lo que fueron estos saltos tecnológicos los últimos 30 años, te das cuenta que la temporalidad para un joven de 20 años es totalmente diferente a una persona de mi edad. Entonces el punto es ese. Y lo digo porque he estado entrevistando gente muy conectada con el mundo del futuro, por otros libros que estoy escribiendo. Entonces me dicen, mira, los cambios no es que vienen en 10 años, de aquí a 2 años vienen cosas tremendas, de cambios absolutamente insólitos, y vamos a requerir de personas que puedan tener esa capacidad de resetear, de resignificar ya lo que estamos viviendo y desde ahí poder apalancar conductas nuevas. Entonces, yo te diría que una invitación a evitar este contexto, que es porque ya estamos con una actitud diferente y, por supuesto, con una proactividad al servicio de este ritmo que es bastante más acelerado. Uh-huh. En nuestras conversaciones tú me comentaste, Fernando, que este libro, lo que te inspiró, fue producto de una tesis doctoral que tú estabas haciendo. ¿Nos podrías contar qué fue lo que te interesó investigar? Bueno, yo te diría que a mí lo que me movilizó fue que yo estuve, bueno, muchos años trabajando para diferentes países de América Latina, y que al final te das cuenta que hay ciertos temas que son recurrentes, ¿ya? Del cómo se ejerce el poder, del cómo se lidera, ¿ya? Por un lado eso, y el cómo se comunica también. En donde me di cuenta que la escucha, por ejemplo, a nivel regional es compleja, que el cómo se ejerce el poder es complejo, del cómo se construye equipo es complejo, que las propias transformaciones de las organizaciones hacen que las dinámicas de trabajo tengan que mutar. Entonces, claro, eso lo vi con empresas públicas, lo vi con empresas privadas, y ahí salió como como el deseo de poder hacer yo te diría como una intervención más regional, en donde lo que estuviera en jaque fuera la capacidad transformacional que tenía la empresa. Entonces lo que yo hice fue trabajar con varias empresas, y en el fondo el tema era poder evaluar los procesos de transformación cultural que tuvieron en los últimos años. Y el resumen del resumen, para no ponerme tan aburrido, por lo general, yo te diría que la efectividad de los logros de éxito no superaban el 80%, o sea, el 20%. Entonces la empresa latina clásica articula un sueño, lo declara, lo planifica, todo el cuento, pero no tiene la masa crítica para poder sostener esa nueva coherencia conductual en el tiempo. Y bueno, entonces yo fui colocando casos que tuve a lo largo de los años, y me llamó la atención eso, es la complicación que tenemos las organizaciones latinas para poder, yo te diría, proyectar un proceso de transformación cultural y desde ahí poder generar una nueva coherencia. Y eso, ojo, o fallaba porque los líderes no daban el ancho, o fallaba porque la masa crítica interna de la organización no estaba tan fidelizada, o porque muchas veces las propias organizaciones hacen autosabotaje. Por ejemplo, una empresa, o sea, una universidad en Brasil, que crea una escuela de líderes espectacular, estoy hablando de una de las empresas una de las universidades más grandes de Brasil, y siendo un proyecto exitoso, cambia la estructura política de la universidad y todo eso se borra. Entonces, claro, muchas veces los procesos de transformación cultural, yo veo que acá en América Latina, cuando se habla de transformación cultural, es borrar todo y partir de cero. Y ahí es donde yo cito siempre a Maturana, que Maturana decía que en procesos de cambio hay dos grandes preguntas que hay que hacerse. ¿Qué quiero cambiar? Obvio, pero algo más potente todavía es que quiero preservar de lo que yo soy como organización, que es mi consolidado, lo más exitoso, lo más virtuoso que tengo. Entonces, mira, te diría que me quedé con estos 20 casos, pero reflexionando sobre cómo se cambia y a la vez cómo literalmente se consolida ese proceso de cambio. Y creo que ahí hay un súper, hiper desafío, y en donde me di cuenta la importancia de estos liderazgos que al final del día
ellos están comunicando que yo ya cada vez lo digo con mayor fuerza. Para mí liderar ni siquiera es un mensaje, para mí liderar es conducta, y listo. Y el resto, por supuesto, puede ayudar, pero es conductual. La gente está mirando todo el rato. Y si no está en coherencia, el mensaje me lo diste. Y de estos casos que tú nos mencionas, Fernando, ¿cuál dirías o cuáles crees tú que fueron los que generaron mayor impacto? Que tú dijiste, wow, de esto sí tengo que hablar, este sí vale la pena mencionarlo, para profundizar un poco acá. Mira, tengo varios. Por ejemplo, me tocó participar en el Transformación Cultural del Mando Medio del diario El Mercurio, el 2006, y que fue un proyecto súper exitoso. Fueron 2 años con un medio súper desafiante, con más de 160 años, con egos grandes, súper exitoso, que cuando tú estás ahí en el pic de la ola, tú dices, ¿por qué tengo que cambiar? Y desarrollamos un proyecto que se llamaba Directores de Orquesta, que fue un proceso de transformación cultural súper potente. Y en el fondo, en esa época, el tema era que había que cambiar porque el papel iba en bajada y están subiendo los medios digitales. Ahora, ¿cuál fue la gracia y el éxito de ese proyecto? Fue que la línea, los dueños, todos los grandes líderes del Mercurio estuvieron al servicio. No es un proyecto que uno piensa que gestión de personas tiene que ser un milagro, más o menos. No, literalmente fue un proyecto que conecta, como diría Bob Dunham, a un coach ontológico de California, que plantea que la teoría de la acción conecta con 5 etapas, pero la más importante es finalmente si te importa o no te importa el tema. Entonces yo veo mucho eso, y también mucho fracaso, porque esto se derivó a gestión de personas pensando que ellos iban a hacer algo diferente. Y no, esto ocurre cuando literalmente los líderes, máximos líderes de la organización, son parte del proceso y se adueñan del proceso. Tengo un caso muy bonito que fue también en Uruguay, de una empresa que durante 40 años lo único que se enriquecieron literalmente fue haciendo ropa. Y en un minuto se dan cuenta, entrar al mercado chino, empiezan a competir y ellos se dan cuenta que en 5 años ya no era negocio. Y ellos estuvieron, yo creo, unos 2 años mutando para ver cómo se reconvertían en otra cosa. Y me tocó porque el consultor que hizo el proceso es un amigo mío, y él me fue contando cómo fueron mutando, pero en forma impresionante. Porque al principio, imagínate, 40 años hablando de ropa, lo único que pensaban era mutar a un espacio de ropa. Pero en un minuto tuvieron que ir cambiando las prácticas para pensar en otro modelo de negocio. Resumen, finalmente crearon una empresa que hoy día es una de las más exitosas también, que está en todo el mundo, con sede en todo el mundo, crear una empresa que arma motos, imagínate. Y arma motos con materiales chinos, pero te arman unas motos insólitas a tu medida. Entonces, pero para eso, el proceso de transformación cultural tuvo que partir con los propios líderes, sacarlos de la caja, gente con más de 50, 60 años ya, y hubo que desafiarlo para resignificar sus propias capacidades creativas, sus propias capacidades de innovación. Entonces, yo te diría que, y me quedo con esa idea, y el libro creo que constantemente está tocando ese tema, que cómo yo puedo literalmente aprender, desaprender y reaprender. Cómo puedo literalmente resignificar lo que tengo para llevarlo a un estado superior. Y creo que ahí hay un súper desafío, es complejo, pero hay casos. Por ejemplo, tengo otro caso, una empresa colombiana que tiene la sucursal que está en Francia, la casa matriz, que es de ollas, de una empresa muy conocida, se llama Imusa. Y esta empresa en 2 años tenía que cumplir 3 o 4 certificaciones. ¿Y cuál fue el capital de ello? La credibilidad. Y ahí se cuenta la historia, cómo los trabajadores, la jefatura, la gerencia, el sindicato, construir una máquina, porque era una máquina de aprendizaje para la toma de conciencia y la ejecución de estas certificaciones. Y esto fue tan exitoso que se tenían que demorar 3 años y se demoraron 2 años. Entonces el punto es ese. Y acá yo me quedo con una frase que no es mía, que es de un señor de apellido Calvo, de Lieberman, que él dice que el capital es la cultura. Es más, él se define de Lieberman, esta empresa de seguridad, y él dice que él se siente como él es como el guardián de la cultura, y creo que ahí está el tema de fondo.
¿Con qué cultura llegamos a la crisis? ¿Con qué cultura llegamos al nuevo desafío de emprender? ¿Con qué cultura llegamos al escenario? Tal vez o nos vamos a fusionar o vamos a resetear nuestros productos, lo que sea. ¿Cuál es la cultura que tenemos? Y desde ahí, ¿qué nivel de plasticidad, flexibilidad, agilidad cultural tenemos para poder subir un escalón y desde ahí consolidar y después seguir subiendo? Increíble los casos que nos cuentas, Fernando. Yo creo que tienes muchos más. A mí la duda que me surge es cómo llegas tú a estos casos y cómo es la bajada, cómo es tu aporte a la organización. ¿En qué etapa en la que se encuentra la organización, cómo lo abordas tú? Bueno, yo creo que acá hay una fusión. O sea, yo cuando llegué a Colombia era speaker de Seminarium, también trabajé con la OIT dando conferencias. O sea, hay una, yo te diría por un lado está como la mezcla del consultor, del académico que tuvo que estudiar esto y también que estuvo en terreno con los casos. Y a la vez también acá hay casos que no son míos, de colegas que yo los entrevisté. Pero si tú me preguntas cuál es el eje rector de todo esto, es mi pasión por el tema del trabajo, porque yo estoy al servicio del mundo del trabajo. Si tú me preguntas cuál es mi eje como ético, yo estoy al servicio de tener vidas significativas que valgan la pena, en donde la dignidad de la gente que trabaje esté sobre la mesa, se respire. Otros serán expertos en temas tecnológicos, en hacer software, me imagino que sí. Si tú me preguntas qué me motiva, a mí me motiva una dimensión muy ética para hacer que el trabajo sea un lugar, no que te pongan un techo y te digan hasta acá llegas tú, sino que te pongan un piso y te digan florece, expándete y crece. Entonces, para mí eso es un motor que siempre me ha inspirado y desde ahí he sacado mis libros y ya tengo otros libros que pronto vienen, pero siempre buscando fortalecer, potenciar y trabajar desde una mirada bastante apreciativa del cómo construir organizaciones que tengan vida significativa en lo laboral. Mira, qué lindo, porque precisamente lo que te inspira a nosotros, lo que nos inspira a nosotros es unir el talento, el trabajo, las personas, también es la inspiración para ti, el trabajo, como lo mencionas, y en esa inspiración encontramos un punto en común, encontramos un punto donde dijimos, podemos trabajar en colaboración, ser un buen partner, ofrecer talleres, cursos, capacitaciones a las empresas, a través de lo que hace Human, a través de lo que hace Colaboro y a través de tu experiencia, de lo que estás haciendo precisamente que llegaste a Chile, que vienes a lanzar el libro, y hacerte dos últimas preguntas para que ya vayamos cerrando. ¿Qué te gustaría que pasara con el lector después de leer tu libro? Mira, yo siempre lo digo, te lo juro, y es verdad, porque yo me meto en el proceso de diagramación. Yo tengo una amiga diseñadora que es la que diseña todo, la Daniela de la Fuente, pero yo me meto en toda la dirección de arte. Y si hay que buscar fotos, hay que sacar fotos, todo, diagramación, portada, pero porque siempre lo digo, mis libros yo los diseño y los escribo para ser leídos, te lo juro. O sea, trato y entendí una cosa, que la comunicación va de la mano con la pedagogía. Entonces, el libro está pensado, por eso que tiene casos, tiene entrevistas, a veces hay una imagen súper limpia que te instala un contenido, a veces son preguntas. El libro y mis libros en general son conversaciones, son diálogos, y a veces coloco algo para dar un pensamiento más disruptivo. Es eso, es un espacio donde es como un viaje bastante intermitente y que está al servicio de una lectura expedita, con preguntas que movilizan, saliéndose de los clichés, de los lugares comunes, porque no creo en eso, sino colocando el corazón en la escritura y desde ahí pensando que esto le tiene que servir a alguien. Entonces, claro, a mí muchas veces me escriben y me dicen que expedito el libro, que es fácil de leer, que es cercano, es porque estoy súper pendiente que el libro tiene que cumplir un rol. O sea, no es un libro por sacar un libro, es un libro porque creo que el mundo del trabajo hay que desafiarlo, con nuevas preguntas, con nuevas dinámicas, con nuevos puntos de vista.
Precisamente a propósito de las preguntas que tú mencionas, como el mundo del trabajo hay que desafiarlo con preguntas, con cuestionamientos, somos parte de organizaciones vivas, somos parte de un recurso, eh, un sistema recursivo, como decía Maturana, como tú lo mencionaste. Eso es lo que somos en las organizaciones. Y los líderes son la proyección de lo que somos nosotros también. Y así Totalmente. sucesivamente. ¿Qué preguntas debería hacerse el lector con respecto al tema del liderazgo y la comunicación para ir cerrando con esta pregunta? Bueno, como yo soy ontológico, ¿cómo estoy liderando? ¿Quién soy yo como líder? ¿Cuáles son mis puntos ciegos? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué no estoy escuchando? ¿Qué quiero desafiar en mí? ¿Qué estoy dispuesto a hacer para irme al campo del entendimiento? ¿Cómo me relaciono con el poder? ¿Cómo me relaciono con la diferencia? ¿Qué me genera miedo? O sea, yo creo que el libro todo el rato está apuntando a desafiar al líder y literalmente a mostrar un ecosistema ya de puntos de vista que impactan en su gestión, porque muchas veces no los ve, porque está metido con la meta y está como en el lugar que es un lugar importante, pero no es el más relevante, ¿ya? Y muchas veces está descuidando al equipo y no, ni siquiera lo sabe. Entonces, yo te diría que el libro todo el rato te está interpelando, pero a la vez te está desafiando para crecer, para expandirte y para mejorar tu oferta como líder. Yo te diría que el libro también conecta con un tema que lo coloco ahí, que es la marca personal. Porque está lleno de líderes, entonces aparece la moda del liderazgo. Por ejemplo, yo con mi libro Resiliencia, habla del liderazgo resiliente, y después el otro el liderazgo tanto. Estamos todos los que escribimos en eso. Pero si tú me preguntas cuál es mi objetivo, es que la gente construya su marca personal. No estoy hablando de marca personal como qué camisa se pone, se peina o no se peina, me da lo mismo eso. Es qué hago yo que marco un punto de inflexión en otras personas, que genero credibilidad y desde ahí que puedo convocar. Ese es el tema de fondo. ¿Cómo hago yo para potenciar mi propia oferta como líder? Y tal vez hacerse esa pregunta. ¿Qué oferta soy líder hoy día? ¿Cuál es la oferta que tengo que resetear para los desafíos que vienen, que ya están a la vuelta de la esquina? Entonces yo te diría que acá hay una invitación, en eso siempre me gustó dentro del, yo vengo del área del cine, cuando leí mucho sobre surrealista y vi mucho cine surrealista y los dadaístas, que interpelar al público, yo creo mucho en eso, no una lectura pasiva, como entregada, no, es una lectura desafiante que te invita constantemente a replantear cuál es tu gran aporte al mundo desde un liderazgo consciente, empoderado y resolutivo. Qué lindas palabras, Fernando. Muchas gracias. Ya Con con gusto. esa pregunta cerramos el webinar. Nada, solamente darte las gracias por compartir todo este conocimiento, tu trayectoria, tu experiencia, por darte un tiempo y un espacio para acompañarnos esta mañana, eh, para vincularte con nosotros, con las personas. Veo que no hay preguntas en el chat. Igual si es que alguien quiere intervenir o hacer alguna pregunta, puede habilitar su micrófono. No hay problema con eso. Queremos cumplir con el tiempo también. Sabemos que un día viernes, jornada laboral en la mañana, están todos ocupados, pero se han dado el espacio para escucharnos, para aprender. Los dejo a todos muy invitados a seguir a Fernando, a conocer un poco más de él, de su historia, de sus libros, de lo que está haciendo hoy en día. Fernando, no sé si es que Claudio Yarzún levantó la mano, quiere hacer una Súper. intervención. Claudio. Gracias, Loreto. Felicitaciones por el webinar. Fernando, gracias por todo lo que nos has entregado. Solo preguntarte sobre los matices que hay en lo que planteas tú cuando te enfrentas o lideras multiculturas, distintos países, ya que a veces es muy distinto. Uno cree que estamos en Latinoamérica y es como lo mismo, pero todos sabemos que es muy distinto una empresa, la cultura colombiana con la chilena, por ejemplo. ¿Cómo combinar ese mix de culturas para las empresas que estamos en multipaíses? Mira, gracias Claudio. Primero, tengo un caso buenísimo, que es extremo, pero en el fondo yo también creo mucho en mi libro Resiliencia. Cuando escribo los capítulos, escribo sobre el humor, que es un espacio de aprendizaje, pero
un amigo mío, gerente de una empresa coreana que era minera en el norte. Entonces la mitad de los gerentes eran chilenos y la otra mitad eran coreanos. Y cuando había un problema de disputa, porque todos hablan en inglés, porque el inglés lo unía todo. Pero cuando había disputa, los coreanos se aburrían y hablaban en coreano durante una semana. Y era un desastre la cuestión. Entonces, ¿para dónde voy? Yo creo que la diversidad cultural es parte de la agenda de temas que tiene que tener un líder hoy día, bajo el actual escenario, porque como tú lo planteas, estoy totalmente de acuerdo, y que yo lo tuve que aprender a porrazos, literalmente. Yo siempre he tenido esta mirada latinoamericana, y si ustedes ven mi currículum, siempre estoy con temas latinoamericanos, agrupaciones, gremios, de todo. Pero claro, estando afuera, viviendo, tú te das cuenta de la diversidad de matices que tenemos con la zona andina, el cono sur, Centroamérica, y ahí lo único que me queda a mí como reflexión es, bueno, ¿cómo tengo yo que empezar a mutar? A poder conocer, a entender cómo funcionan las culturas, y por supuesto desde ahí poder cambiar mi escucha, y desde ahí cambian también mis prácticas. Porque yo, por supuesto, que tengo que estar en convivencia con todas las culturas, pero a la vez ver cómo cumple un desafío. Y a mí me pasa como consultor. O sea, y me pasa todos los días. Imagínate, yo dirijo un máster en liderazgo y transformación cultural en Guatemala, y la cultura es totalmente diferente a la chilena. Y cuando trabajé en Colombia, porque hoy día no hago muchas cosas, pero vivo solamente en Colombia, por supuesto que tenemos muchas diferencias también. Entonces, lo que yo he entendido, pero me ha costado, porque no es fácil, es que yo tengo que mutar, yo tengo que transformarme, tengo que empezar a entender y desde ahí a calcular cómo conecto, cómo me relaciono. Pero para eso yo tuve que hacer un viaje que no ha sido menor, de sus buenos años, y en cierta forma desafiarme yo, desafiar mi propia flexibilidad, desafiar mi propia capacidad para poder meterme en un espacio de empatía diferente. Porque siempre, por ejemplo, se dice que la empatía es conectar con colocarse los zapatos del otro. No, yo ahí me conecto mucho con Maturana. Maturana decía que la empatía es conectar con el espacio emocional de la otra persona. Entonces, desde ahí, el trabajo es personal. Por eso que esto de lo ontológico, que es lo intrapersonal, yo tengo que literalmente desafiar muchas de mis barreras, de mis creencias, de mis prejuicios o los juicios, como se llama, ontológico. Por eso que el trabajo es del ser al hacer, es desde adentro hacia afuera. Si yo no entiendo eso y creo que muchas veces me piden, pero yo no lo hago, pensar de que esto es táctico, operativo y la cosa estratégica, esa cuestión es humo. O sea, si yo quiero que mi proceso conductual se sostenga en el tiempo, yo voy a tener que hacer un viaje introspectivo profundo y desde ahí, por supuesto, sostenerlo con una conducta que sea consistente. Gracias, Fernando. Gracias, Claudio, por tu intervención. Claudio. Fernando, para ir cerrando ya, no sé si hay alguna invitación especial, algo que tú quieras mencionar respecto a tu estadía acá en Chile. Sé que estás programando el lanzamiento de tu libro en varios lugares. No sé si hay alguna convocatoria abierta donde puedas invitar a nuestro público. Mira, hay 2 convocatorias. Si quieres, yo te mando los pantallazos. Tengo una convocatoria que es con el grupo Foco, que son algo así como los gerentes de comunicación, los directores de comunicación de grandes empresas acá en Chile. Y eso va a ser el martes, me parece. A ver, dame un segundo y lo digo bien. No, perdona, va a ser el jueves 16, ya a las 6:45, ¿ya? Y va a haber también un evento que es el 21 de octubre a las 11 de la mañana con Flaxo, que es la Facultad de Comunicación más grande de América Latina, donde el lanzamiento lo va a dirigir el director, que es Fabricio. Y hay otro evento, pero ese tiene una pequeña cuota, que es el 28 de octubre en el ex Hotel Galería, ¿ya? Y bueno, y estoy en eso. Yo te diría que convocando, pero a la vez compartiendo, porque el libro, al final del día,
y que yo también siempre lo digo, los libros lo que generan es conexiones, diálogos, son preguntas, y desde ahí un co-crear colectivo, que eso es lo que a mí me interesa. O sea, ese es mi motor, y por eso que también tan contento de poder hacer esta alianza con HumanNet y poder pensar cosas y poder rediseñar un futuro distinto. Esa es la idea, buscar manadas que literalmente estén en sintonía y desde ahí podamos caminar juntos. Así que yo muy contento con esta bonita alianza y agradecido por este espacio conversacional. Muchas gracias a ti, Fernando, gracias a todos los que nos acompañaron esta mañana. Les recordamos que vamos a enviar la grabación de este webinar. Pueden hacernos preguntas también a ese correo, también o sugerencias. Todo bienvenido. Muchas gracias a todos por participar. No olviden seguirnos en las redes de HumanNet y en las redes de Colaboro Learning. Y si tienen dudas con alguna capacitación, quieren evaluar algún programa de formación precisamente a través de nuestra Academia de Liderazgo Interactivo, los podemos asesorar precisamente con Fernando. Muchísimas gracias a todos, que estén muy bien, buen fin de semana. Chao, que estén muy bien, Chao. muchas gracias.